Si continúas aguardando que un aliado aparezca a liberarte, disponte para permanecer inactivo eternamente. Nadie acudirá a rescatarte, y esa es la realidad que debes asimilar ahora, aunque moleste. Cada segundo que dedicas persiguiendo consentimiento, respaldo o un impulso foráneo, es un segundo desperdiciado en el que podrías estar moldeando tu temple. La existencia no recompensa a los que aguardan, recompensa a los que se erigen independientes, aunque vacilen, aunque derramen sangre, aunque la ruta sea áspera. Este no es un discurso para los que indagan pretextos. Es una convocatoria frontal para ti, que comprendes que debes endurecerte, porque si no dominas combatir aislado, el orbe te engullirá. Antes de iniciar este vídeo, deseo que ejecutes algo dominante. Ve a las anotaciones y inscribe con resolución la expresión «Hoy me libero independiente, soy maquiavélico». Ejecútalo inmediatamente. No es meramente una anotación, es un juramento contigo. Es una proclama que se incrustará en tu psique y arrancará a reestructurar tu intelecto desde adentro. Cada carácter que inscribas será un germen de astucia, de potencia y de dominio. Si genuinamente estás resuelto a mutar, este es tu inicial avance, proclamar que no esperas a ninguno, que eres tú quien se libera, que eres tú quien se yergue. Inscríbelo con firmeza, porque ese gesto mínimo señalizará el arranque de tu metamorfosis. Lección 1. Diferenciar entre hallarse y percibirte aislado. Diferenciar entre hallarse y percibirte aislado. Es uno de los conocimientos más cruciales que puedes incorporar en tu trayectoria, porque la mayoría aborrece el aislamiento como si fuera una sentencia, cuando en verdad hallarse aislado puede transmutarse en el suelo más productivo para tu ascenso individual. El conflicto no radica en la carencia de individuos en tu entorno, sino en la interpretación que posees de ese mutismo. Cuando te percibes descartado o hueco, tu intelecto traduce ese vacío como una deficiencia, pero si lo observas como una selección deliberada, se transfigura en un bastión donde recuperas vitalidad, precisión y mando sobre ti. Hallarse aislado no implica segregación ni debacle colectiva, implica concederte autorización para reconectar con tu núcleo sin interferencias foráneas. En esos instantes puedes oírte auténticamente, comprender lo que estás maquinando y lo que genuinamente ambicionas de la trayectoria. El aislamiento bien interpretado es un instrumento, un bien que te restituye la autoridad de resolver sin la opresión del consentimiento ajeno. Cada momento contigo puede metamorfosearse en un gesto de dominio, no de escasez. El conflicto de numerosas entidades es que confunden hallarse sin séquito con hallarse fragmentados. Creen que el mérito se calibra por la cuantía de individuos circundantes, cuando la auténtica calibración es la excelencia de tu vínculo contigo. Si no dominas deleitarte en tu propia cercanía, indagarás colmar el abismo con estruendo, obligaciones banales y ataduras sentimentales que temprano o tarde te abandonarán aún más hueco. Dominar hallarse aislado es en verdad la primordial condición para poder hallarse con otros, sin extraviarte en ellos. Cuando estás aislado y lo observas como una selección, ese lapso se transmuta en un adiestramiento de astucia interna. Puedes usarlo para deliberar, para leer, para inscribir, para tramar tus próximos avances o meramente para reposar tu intelecto del sobrante de incitaciones. Es el vacío donde puedes curar laceraciones, interpretar fallos y diseñar con sosiego la entidad en la que quieres transfigurarte. Si lo que percibes es aislamiento sentimental, en cambio, es porque todavía no has dominado colmarte desde adentro. Ese abismo no se soluciona con más séquito, sino con autodescubrimiento y ambición. Para implementarlo en tu trayectoria, necesitas una mutación de visión. La próxima ocasión que te halles aislado en un recinto, en lugar de apresurarte a indagar desvíos, interrógate qué puedo desenterrar de mí en este instante. Usa esos instantes para conspirar, para agradecer lo que posees o para concentrarte en lo que aún puedes optimizar.
Haz del aislamiento un ceremonial profano donde practiques el mutismo, la inscripción, la conjura o cualquier práctica que te aproxime más a tu núcleo. El efecto es que cesarás de aborrecer a los vacíos vacantes. Ya no los observarás como una intimidación, sino como chances para recargar tu ambición. Descubrirás que no requieres incesantemente el consentimiento de otros para percibirte superior. Estarás más listo para confrontar la trayectoria con sosiego, porque ya has dominado sostenerte en ti. Tu arrogancia aumentará, tu intelecto será más preciso y tus resoluciones más tajantes. Según el maquiavelismo, la auténtica autoridad se halla en la capacidad de bastarse a uno y no ser cautivo de lo foráneo. Nicolás Maquiavelo afirmaba que quien se percibe superior consigo nunca está genuinamente aislado porque se asocia de su propia argucia y dominio. Por eso, cada momento de aislamiento puede transmutarse en un ejercicio de potencia. No dependes de lo foráneo para estar en mando, porque tu mando nace de tu interior. La clave está en interpretar que hallarse aislado es un estado corporal, pero percibirse aislado es un estado intelectual. El inicial puede ser un obsequio, el segundo una celda que tú mismo edificas. La distinción está en cómo resuelves descifrar ese mutismo. Tú seleccionas si será tu peor adversario o tu superior instructor. Cuando dominas observarlo como un vacío de autoridad, descubres que jamás volverás a aborrecer al aislamiento, porque ya no significa desperdicio, sino autoridad. Lección 2. El mando nace cuando cesas de existir para complacer. El mando comienza cuando cesas de mendigar consentimiento, porque cada ocasión que existes pendiente de lo que otros maquinan o expresan sobre ti, entregas el mando de tu trayectoria a garras ajenas. Es como si portaras una ligadura invisible que te ata a anticipaciones foráneas que nunca terminan de satisfacerse. Hoy te quiero expresar que no requieres la confirmación de ninguno para poseer mérito. Tu núcleo ya es bastante. Cada juicio foráneo es variable, personal y muchas ocasiones injusto. Si haces de eso la calibración de tu identidad, existirás atrapado en un ciclo de inquietud, confrontaciones y terror constante a decepcionar. Cuando resuelves emanciparte de esa necesidad, algo dentro de ti muta. De repente, ya no maniobras para ajustarte, sino para ser congruente contigo. Ya no seleccionas con terror, sino con precisión. Y esa es la auténtica autoridad, no depender de la ovación foráneo para percibirse digno. Porque el que indaga con sentimiento nunca reposa, pero el que maniobra desde su juicio halla sosiego en cada avance. La sociedad te ha vendido a calibrar tu mérito por la admisión que recibes, pero la realidad es que esa admisión es tan endeble como el vendaval. Hoy te idolatran, mañana te censuran. Si tu trayectoria depende de eso, jamás tendrás firmeza. Dominar existir sin mendigar consentimiento es como fracturar una adicción. Al arranque sientes un abismo porque estabas acostumbrado a la dopamina del elogio. Pero poco a poco desentierras que ese mutismo es autoridad. Desentierras que no ocurre nada si no recibes un bravo o un apruebo. Lo crucial es que tú sabes lo que ejecutaste, lo que concediste, lo que mereces, y esa seguridad ninguno te la puede arrebatar. Para implementarlo en tu trayectoria, te sugiero un ejercicio táctico. Vive un día completo sin indagar consentimiento ni excusar tus resoluciones. Si resuelves reposar, no expliques por qué. Si eliges laborar en un esquema personal, no esperes ovaciones, simplemente ejecútalo porque es tu selección. Observa cómo tu intelecto al principio demandará elogio como una costumbre adquirida. Pero si la ignoras, si persistes maniobrando con rigor, esa costumbre poco a poco se aminora. El efecto es potencia sentimental. Dominas confiar en ti, aunque los demás no lo interpreten. Ganas genuinidad, porque cada maniobra nace de lo que tú genuinamente ambicionas y no de lo que otros anticipan. Y sobre todo, alcanzas un mando profundo. Ya no te afecta tanto si te censuran. Ya no dependes de una ovación para percibirse valioso. Tu eje está dentro de ti, no en las garras de otros.
El precio de mendigar consentimiento es muy alto. Te roba vitalidad, porque siempre estás alerta a lo que otros expresarán. Te roba lapso porque ejecutas cosas que no ambicionas solo para ser admitido. Y lo más grave, te roba identidad porque te transmutas en una versión disfrazada de ti para complacer a todos. Pero cuando resuelves cortar con esa dinámica, recuperas tu autoridad. Empiezas a existir como ambicionas, no como te imponen. La gente puede juzgar lo que quiera, pero el juicio más crucial siempre será el tuyo. Nadie más existe dentro de tu piel. Nadie más paga las secuelas de tus resoluciones. Entonces, ¿por qué concederles tanto autoridad? Cuando eliges maniobrar desde tu juicio, incluso si yerras, interpretas y asciendes. Pero si maniobras solo para complacer, aunque aciertes, terminas extraviándote a ti. Según el maquiavelismo, la autoridad verdadera consiste en bastarse a uno y no ser cautivo de lo foráneo. Nicolás Maquiavelo expresaba que solo eres dominante cuando lo que te da mando no depende de otros. Así el consentimiento foráneo se transmuta en algo indiferente. Si llega, lo aceptas con sosiego. Si no llega, no lo requieres. Lo único que importa es tu astucia, tu congruencia, tu capacidad de existir fiel a ti. Por eso, cesa de mendigar consentimiento y empieza a avanzar con rigor en tus propias maquinaciones. Cuando lo hagas, percibirás un mando que no depende de ovaciones ni de censuras. Será un mando que nace de tu interior, sólido, inquebrantable y genuino. Ese es el mando que ninguno puede arrebatarte. Lección 3. La ambición transmuta el aislamiento en alianza interna. La ambición evita que el aislamiento sea un abismo, porque cuando posees una orientación precisa, cada momento de mutismo cesa de percibirse como descarte y empieza a transmutarse en edificación. No es lo mismo hallarse aislado sin guía que hallarse aislado con un esquema en el núcleo. En el inicial caso, el intelecto se colma de dudas, confrontaciones y temores. En el segundo, cada segundo se vuelve una chance para progresar hacia algo más vasto. El aislamiento sin ambición se percibe como un fardo, pero el aislamiento con ambición se transfigura en un taller callado donde moldeas tu trayectoria. Numerosas entidades aborrecen hallarse solas porque no saben qué ejecutar con su lapso. Requieren desvíos incesantes, diálogos banales o incitaciones foráneas para evadir confrontarse a sí mismas. Pero cuando posees una ambición, ese mismo lapso se vuelve meritorio porque lo usas para deliberar, tramar y dar avances hacia tu visión. La distinción no radica en el mutismo ni en la carencia de séquito, sino en la orientación que resuelves darle a tu trayectoria. La ambición actúa como un faro que dirige tu intelecto incluso en las jornadas más sombrías. Si no lo posees, cualquier cosa parece desperdicio de lapso. Si lo posees, incluso los instantes de aparente inactividad se transmutan en preparación. No se trata de estar ocupado por estar ocupado, sino de saber hacia dónde te diriges. Por eso, definir objetivos precisos es fundamental. Internos como cultivar tu astucia o tu mando interior y externos como esquemas personales, profesionales o creativos que te inciten a erguirte cada amanecer. Cuando estés aislado, conecta con esa ambición, inscríbela, delibera sobre ella, conviértela en maniobras pequeñas y concretas. Tal vez leer un tomo que te aproxime a tu objetivo, practicar una destreza, adiestrar tu organismo o meramente conspirar para robustecer tu intelecto. La ambición transmuta el aislamiento en un vacío productivo de ascenso. En lugar de percibirse hueco, percibirás que estás progresando. El gran hierro es creer que el aislamiento es sinónimo de deficiencia. En realidad, es un bien neutral que se colma con lo que pongas adentro. Si tu interior está hueco de orientación, el aislamiento amplificará ese hueco. Pero si tu interior está colmado de visión y resolución, el aislamiento se transmuta en un amplificador de potencia.
Es en esos instantes cuando la inventiva brota, cuando surge la precisión intelectual y cuando te desentierras capaz de más de lo que maquinabas. Implementarlo requiere astucia. Cada jornada dedica al menos unos minutos a reconectar con tus objetivos. Inscríbelos en un registro. Revisa lo que ejecutaste ayer y define lo que harás hoy para aproximarte a tu objetivo. No dejes que tus jornadas pasen como páginas en blanco. Incluso los avances mínimos cuentan porque acumulan orientación y edifican arrogancia. La ambición no siempre tiene que ser un vasto anhelo a largo plazo. Puede ser también una práctica diaria que te da sentido, como aprender, optimizar, servir o aportar. El efecto de este ejercicio es profundo, un sentimiento constante de progreso, aunque los demás no lo noten. Te erguirás con incitación, porque sabes que cada jornada suma. El aislamiento cesará de intimidarte, porque ya no es un vacío hueco, sino un vacío de labor interior. Te transmutarás en alguien que aprovecha el mutismo en lugar de huir de él. Y cuando llegue el séquito, no lo requerirás para colmar un hueco, sino que lo deleitarás desde tu plenitud. Según el maquiavelismo, lo que da mérito a tu trayectoria no son las circunstancias foráneas, sino la orientación interna de tu intelecto. Nicolás Maquiavelo expresaba que quien posee una ambición no aborrece al aislamiento, porque su argucia le basta como alianza. La auténtica potencia nace de esa capacidad de usar el lapso aislado para ascender en astucia, precisión y astucia. El aislamiento entonces cesa de ser debilidad y se transmuta en el escenario de tu metamorfosis. Por eso recuerda, no es el aislamiento lo que lastima, es la carencia de ambición lo que lo hace intolerable. Cuando posees un objetivo preciso, incluso en mutismo, te percibes vivo porque sabes que estás edificando algo más vasto que instante presente. Y esa seguridad transmuta cualquier aislamiento en una ruta de plenitud. Lección 4. Selecciona vínculos que fortifiquen, no que ocupen sitio. Selecciona vínculos que sumen, no que llenen sitio, porque muchas ocasiones confundimos séquito con unión real y terminamos circundados de gente que está pero no aporta, que charla pero no oye, que ocupa sitio pero no deja marca. La excelencia de los vínculos importa más que la cuantía. No se trata de tener un círculo colmado de individuos, sino de rodearte de lazos que fortifiquen tu intelecto, tu núcleo y tu ruta. Cuando te rodeas de vínculos banales, tu vitalidad se drena. Cuando te rodeas de vínculos profundos, tu ambición se robustece. Los vínculos banales suelen disfrazarse de lealtad, pero en el fondo solo buscan beneficio, conveniencia o desvío. Son lazos que desaparecen cuando más los requieres y que solo están presentes cuando todo es fácil. En cambio, un vínculo genuino no compite contigo, sino que te impulsa a ascender. Te oye sin censurar, te corrige con cálculo y celebra contigo sin celos. Son pocos, pero esos pocos valen más que 100 conexiones huecas. Tu lapso y tu vitalidad son recursos profanos, y las entidades con las que compartes ambos determinan la excelencia de tu trayectoria. Si te rodeas de quienes incesantemente se lamentan, censuran o manipulan, temprano o tarde absorberás ese mismo patrón. Pero si eliges estar con entidades que te incitan, que tienen visión, que son agradecidas y que buscan ascender, inevitablemente te elevarás junto a ellas. No subestimes la autoridad de tu entorno. Lo que oyes, lo que compartes y lo que permites se transmuta en lo que maquinas y en lo que eres. Por eso es vital que evalúes tus vínculos. Hazte interrogantes arduas pero necesarias. ¿Esta entidad me suma o me resta, me impulsa o me detiene, me incita a ser superior o me acomoda en la mediocridad? No se trata de censurar con rigor, sino de reconocer qué sitio ocupa cada lazo en tu trayectoria. Y una vez que tengas precisión, toma resoluciones. Algunos vínculos necesitan ser descartados, aunque lastime, porque mantenerlos solo retrasa tu ascenso. Descarta sin remordimiento lo que drena tu vitalidad.
No estás obligado a permanecer donde no hay reciprocidad ni respeto. Descartar no significa ser frío ni ingrato. Significa reconocer que tu mando vale más que un séquito tóxico. A veces el acto más audaz es cerrar la puerta a quienes te laceran o te frenan, porque cada sitio que liberas de vínculos huecos se abre para que lleguen vínculos genuinos. Cultivar lazos profundos requiere gratitud y presencia. No basta con seleccionar a las entidades correctas. También debes invertir lapso. Oír de verdad, respaldar en los instantes arduos y compartir tus conocimientos. Una lealtad real no se da por acumulación de memorias, sino por edificación deliberada. Son esas conversaciones que curan, esos mutismos que acompañan, y esa fidelidad que se mantiene incluso cuando no hay nada que ganar. El efecto de implementar esto es un entorno más sano, colmado de vínculos genuinos que te sostienen y te incita. Tu círculo cesará de basarse en la apariencia y se fundará en la realidad. Te percibirás acompañado incluso en los instantes de mutismo, porque sabrás que lo que tienes a tu lado es genuino. Y cuando tu trayectoria se rodea de genuinidad, tu intelecto gana mando, tu núcleo gana arrogancia, y tu ruta se colma de potencia. Según el maquiavelismo, la auténtica lealtad es un bien incalculable que no debe desperdiciarse en lazos banales. Nicolás Maquiavelo expresaba que no debemos existir para la muchedumbre, sino para pocos, y que esos pocos, si son astutos, bastan plena. No se trata de acumular conocidos, sino de cultivar la astucia junto a quienes comparten valores semejantes. De esa manera, el círculo se transmuta en un vacío de ascenso y no en un simple bastión contra el aislamiento. Por eso, selecciona bien a quién das acceso a tu trayectoria. No se trata de llenar sitio, sino de sumar mérito. No requieres un ejército de lealtades, requieres unos pocos aliados sinceros, entidades que te impulsen, que te inciten y que te recuerden quién eres en tus instantes de duda. Ese es el círculo que realmente vale la pena edificar. Lección 5. Conecta con tu yo venidero. Conecta con tu yo venidero, porque dentro de ti ya existe una versión más astuta, más sagaz y más calculadora, aguardando a que la traigas al presente. La mayoría existe atrapada en la rutina del ayer o en los temores del ahora. Pero cuando resuelves maniobrar como tu yo venidero, empiezas a moldear tu circunstancia desde ya. Tu intelecto posee un poder increíble. No distingue lo que has vivido de lo que imaginas con vehemencia. Eso significa que cada ocasión que visualizas a tu superior versión, estás adiestrando a tu cerebro para volverse esa entidad. Maquina en cómo se comporta tu yo evolucionado, esa versión que ya superó los costumbres que hoy te frenan, que tiene la frialdad para confrontar problemas sin perder el mando, que sabe exactamente en qué invertir su lapso y vitalidad. Cuando cierras los ojos y lo imaginas, no es un simple juego intelectual, es un adiestramiento que robustece tu identidad. Si lo ejecutas de manera constante, poco a poco tus resoluciones diarias se alinean con ese ideal. El efecto no llega de golpe, llega como una acumulación de pequeños actos que reflejan a ese yo más sagaz. El poder de la visualización es que te conecta con lo que podría ser y te da la chance de empezar a maniobrar desde ese sitio. Cada jornada tienes la opción de interrogarte: ¿qué haría hoy mi yo venidero? Y cuando eliges en base a esa respuesta, estás acortando la distancia entre lo que eres y lo que ambicionas ser. Tu cerebro, al repetir esas imágenes, crea nuevas conexiones neuronales que refuerzan los costumbres adecuados. Así empiezas a rechazar lo que no encaja con tu superior versión y a atraer lo que sí está alineado con ella. Implementarlo en tu trayectoria es sencillo, pero dominante. Dedica al menos 5 minutos diarios a cerrar los ojos y visualizar cómo existe tu yo evolucionado. Imagina cómo se yergue, cómo cuida su organismo, cómo responde a la adversidad, cómo se relaciona con los demás, cómo organiza su jornada. Mientras más detallada sea tu visualización, más real la sentirá tu cerebro. Y después de visualizar, replica hoy,
aunque sea en un pequeño gesto, una de esas maniobras. Si tu yo venidero es calculador, sé calculador ahora. Si es agradecido, expresa gratitud hoy. Si es audaz, da un avance que ahora mismo temes. Lo transmutador es que dejas de existir como una víctima del presente y empiezas a existir como un creador del venidero. Ya no esperas a que la trayectoria mute mágicamente, sino que asumes el papel de protagonista. Eso te da más arrogancia porque comienzas a ver evidencias de que sí puedes mutar. Te vuelves más calculador porque cada jornada maniobras en congruencia con esa visión y te vuelves más magnético porque la precisión en tu ambición atrae chances, entidades y experiencias que resuenan con tu superior versión. El hierro común es creer que la visualización es fantasía, pero la circunstancia es que tu cerebro procesa esas imágenes casi de la misma forma que un recuerdo vivido. Si constantemente maquinas en fracaso, refuerzas el fracaso. Si constantemente maquinas en tu superior versión, refuerzas la metamorfosis. La distinción está en la intención que le pones. No se trata de soñar pasivamente, sino de imaginar activamente y maniobrar en consecuencia. Imagina lo dominante que es esto. Cada jornada que visualizas y maniobras como tu yo venidero, estás adelantando tu metamorfosis. En lugar de aguardar ciclos para llegar a esa entidad, comienzas a hacerlo ahora. Es como si trajeras un pedazo de tu superior versión al presente, y ese pedazo se transmuta en la base para edificar lo demás. No es hechizo, es astucia intelectual repetida con perseverancia. Según el maquiavelismo, el auténtico poder está en dirigir tu intelecto hacia lo que depende de ti. Visualizar tu yo venidero no es desear lo imposible, es adiestrar la argucia y la voluntad para que tus actos de hoy reflejen el temple que quieres tener mañana. Nicolás Maquiavelo expresaba que la trayectoria de cada uno es lo que hacen sus maquinaciones. Y si tus maquinaciones están concentradas en tu superior versión, tus actos no tardarán en seguirlos. Por eso, haz de este ejercicio una costumbre. 5 minutos al día bastan mutar el rumbo de tu trayectoria. Porque cuando tu intelecto se acostumbra a verse como tu superior versión, el resto del orbe no tiene opción. Tarde o temprano, terminará reflejando esa metamorfosis. Lección 6. Domina combatir aislado, ninguno acudirá a liberarte. Domina combatir aislado, ninguno acudirá a liberarte. Porque aguardar que alguien más cargue con tus contiendas es el camino más seguro hacia la decepción. La auténtica autoridad surge cuando comprendes que solo tú puedes impulsarte. Cada ocasión que depositas tu esperanza en el respaldo foráneo, entregas el mando de tu destino. Pero cuando aceptas que ninguno acudirá a rescatarte, transmutas tu aislamiento en potencia y tu astucia en un escudo que nada puede fracturar. La existencia es exigente y aunque en ocasiones puedas encontrar respaldo, la responsabilidad final siempre será tuya. Maquinar que alguien más solucionará lo que te corresponde es una ilusión que te aminora. Esa actitud te mantiene aguardando sin progresar, como si la existencia se tratara de que otro venga a concederte lo que tú no edificas. Pero la circunstancia es otra. Los demás pueden asociarte, pero no avanzarán por ti. Nadie elevará tus cargas, nadie estudiará por ti, nadie adiestrará tu intelecto en tu sitio. Esa tarea es exclusivamente tuya, y cuando lo comprendes, en lugar de percibirse descartado, percibes la emancipación de saber que posees la autoridad en tus propias garras. La potencia se desarrolla en los instantes donde no tienes ovaciones, ni espectadores, ni soporte. Allí, en mutismo, cuando resuelves erguirte, aunque nadie lo note, es donde tu temple empieza a forjarse. Convertirte en tu propio motor significa cesar de requerir confirmación. Significa adiestrar incluso cuando nadie te incita, laborar incluso cuando nadie te elogia, progresar incluso cuando nadie cree en ti, porque no lo ejecutas para demostrarle algo a otros, lo ejecutas porque comprendes que tu trayectoria depende de ello.
Para implementarlo en tu trayectoria, empieza cesando de depender de la aprobación foránea. No publiques cada esfuerzo aguardando elogios. No hagas las cosas solo si alguien lo nota. Hazlas porque son congruentes con la entidad que ambicionas ser. Luego resuelve progresar aunque la voz interna diga que estás aislado. Si ninguno te empuja, empújate tú. Si ninguno cree, cree tú. Si ninguno te ovaciona, celébrate tú. La astucia se robustece cuando dominas sostenerte incluso en ausencia de respaldo. Esa mutación de mentalidad transmuta tu aislamiento en ventaja. En lugar de sentir que la ausencia de séquito es un obstáculo, desentierras que es un vacío perfecto para edificarte sin interrupciones. El estruendo desaparece y queda lo esencial: tú, tu voluntad y tu visión. Y poco a poco notarás que no requieres espectadores para percibirse astuto. Tu potencia se vuelve interna, inquebrantable, independiente de lo que pase afuera. El efecto de este enfoque es un temple sólido, como una roca. Dominas erguirte sin importar cuántas ocasiones caigas. Ganas astucia porque no depende de incitación pasajera, sino de tu resolución diaria. Y esa potencia, al no depender de otros, se transmuta en un bien infinito. Con el tiempo, la gente lo notará y te admirará. Pero lo que genuinamente importará es que tú ya sabías que podías hacerlo incluso sin espectadores. El peligro de no dominar combatir aislado es que siempre dependerás de factores foráneos. Si la gente no está, te paralizas. Si no recibes respaldo, te capitulas. Y existir así es existir en una celda invisible. Pero cuando asumes la responsabilidad total de tu trayectoria, te vuelves dominante. Ya no te importa si los demás ayudan o no, porque tú sabes que siempre encontrarás la forma de progresar. Esa autoridad es la base de una trayectoria astuta y plena. Según el maquiavelismo, la auténtica potencia no proviene de lo foráneo, sino de la autoastucia y el dominio propio. Nicolás Maquiavelo enseñaba que lo único que está en tu autoridad son tus maquinaciones y tus maniobras, y si dominas controlarlos, nada ni nadie podrá detenerte. Aguardar liberación foránea es existir en la ilusión. Maniobrar desde tu propia voluntad es existir en autoridad. Esa es la filosofía táctica que transmuta al aislamiento en instructor y a la astucia en asociada. Por eso lucha aislado. No porque rechaces a los demás, sino porque sabes que el único que puede garantizar tu progreso eres tú mismo. Transfórmate en tu propio motor y desenterrarás que no requieres espectadores para ser astuto. Esa independencia te dará un temple inquebrantable y una astucia sólida que te acompañará toda la trayectoria. Lección 7. No eres culpable de liberar a ninguno. No eres culpable de liberar a ninguno, porque cada entidad es dueña de su propia ruta y de sus propias resoluciones. El auténtico afecto y la auténtica calculada no consisten en cargar con los conflictos de otros hasta romperte, sino en concederles el vacío y la autoridad para que asuman responsabilidad. Cada individuo es culpable de su propia mutación. Puedes asociar, puedes incitar, incluso puedes extender la garra, pero nunca podrás avanzar por alguien más. Y si insistes en hacerlo, lo único que lograrás será desgastarte, perder tu mando y sacrificar una vitalidad que deberías invertir en tu propia trayectoria. Cuando tratas de liberar a alguien que no quiere liberarse, terminas convirtiéndote en rehén de su dolor. Tu propósito puede ser calculado, pero si la otra entidad no tiene la voluntad de curar, lo que edificas es una carga imposible. Y esa carga no solo te drena a ti, sino que también le impide a esa entidad dominar, valerse por sí misma. Al final no la ayudas, la aminoras, porque refuerzas su atadura. Comprender esto no significa ser egoísta. Significa ser consciente de que la metamorfosis nunca puede imponerse desde afuera. La trayectoria ya tiene suficiente con tus propios retos, tus propias laceraciones y tu propio ascenso. Si a eso le sumas intentar arreglar la trayectoria de los demás, terminarás hueco.
Nadie puede conceder lo que no posee. Por eso, antes de maquinar en rescatar a otros, asegúrate de estar cultivando tu mando, tu astucia y tu precisión. Desde ahí sí podrás asociar, pero sin caer en el yerro de creer que puedes mutar por ellos. El mutación es una resolución profundamente personal que cada quien debe tomar. Implementarlo en tu trayectoria significa poner límites precisos. No es frialdad, es sagacidad. Decir, no puedo ejecutar esto por ti. No te transmuta en alguien malo, te transmuta en alguien consciente. Priorizar tu vitalidad en tu propia ruta no solo te robustece, también te transmuta en un ejemplo real. Porque la mejor manera de incitar a alguien a metamorfosearse no es intentando liberarlo, sino mostrándole con tu trayectoria que la metamorfosis es posible. Cuando pongas estos límites, empezarás a notar una gran distinción. Recuperarás tu mando intelectual, porque ya no estarás cargando con lo que no te corresponde. Tus vínculos también mutarán, cesarán de basarse en atadura y se transmutarán en lazos más sanos y equilibrados. Porque cuando alguien sabe que no lo liberarás, comprende que debe hacerse cargo de sí mismo. Y si genuinamente quiere mutar, lo hará desde su propia potencia. Esto no significa cesar de ayudar, sino comprender hasta dónde puedes ayudar. Puedes oír, puedes guiar, puedes asociar, pero no puedes resolver por otro, ni puedes curar en su sitio. Es como concederle agua a alguien. Puedes acercarle el vaso, pero no puedes obligarlo a beber. Si lo hace, es su selección. Si no lo hace, también lo es. Y tu mando no debe depender de esa selección. El yerro común es maquinar que amar es sacrificarse al punto de anularse. Pero el auténtico afecto se demuestra en la capacidad de ser íntegro sin extraviarse en el dolor de otro. A veces, lo más afectuoso que puedes ejecutar es dejar que esa entidad confronte sus secuelas. Solo así ascenderá de verdad. Protegerla de todo, evadir que caiga o cargar siempre con su peso, puede parecer calculada, pero en realidad es un acto que retrasa su conocimiento. Según el maquiavelismo, cada entidad es dueña de su intelecto, sus maniobras y su destino. Nicolás Maquiavelo enseñaba que lo que depende de ti son tus propias maniobras, no las de los demás. Intentar dominar o liberar a alguien más es querer gobernar lo que nunca estará en tu autoridad, y eso solo trae sufrimiento. La sagacidad consiste en aceptar tus límites y existir en mando con lo que no puedes mutar. Por eso, recuerda, no eres culpable de liberar a ninguno. Eres culpable de ascender tú, de robustecer tu temple y de cuidar tu vitalidad. Cuando lo hagas, podrás conceder respaldo desde la abundancia y no desde la deficiencia. Y entonces tus vínculos se volverán más genuinos, porque cesarán de ser un intercambio de atadura y se transmutarán en un encuentro entre dos entidades completas. Ahí es donde nace la auténtica unión. Lección 8. Domina generar tu propia alquimia de dominio. Domina generar tu propia alquimia de dominio, porque aguardar que otros o las circunstancias foráneas sean la fuente de tu júbilo es existir en una montaña rusa sentimental. Tu cerebro no distingue entre emociones generadas internamente y las provocadas por factores foráneos. Y eso significa que posees la autoridad de producir bienestar desde adentro. Dopamina, serotonina y oxitocina no son obsequios que dependen de la fortuna o del comportamiento de los demás. Son sustancias que tu organismo puede liberar deliberadamente mediante prácticas simples y profundas. Cuando dominas hacerlo, cesas de ser cautivo de lo foráneo y te transmutas en el creador de tu propio estado sentimental. La dopamina se activa cada ocasión que experimentas progreso o celebras pequeños triunfos. No requieres un elogio foráneo ni grandes victorias. Basta con reconocer tus avances diarios y agradecer por lo que estás edificando. La serotonina, por su parte, se eleva cuando cultivas gratitud y arrogancia, cuando reconoces lo que ya posees en lugar de obsesionarte con lo que falta. La oxitocina, llamada también la hormona del afecto,
no depende únicamente de abrazos corporales. Puede estimularse con prácticas de calculada, unión espiritual y visualización de memorias positivas. Todo esto demuestra que el dominio no es algo que te sucede, es algo que puedes generar. El conflicto es que numerosas entidades esperan que el dominio llegue de afuera, de un aliado, de un ascenso laboral, de la confirmación colectiva. Cuando esos factores faltan, sienten que su trayectoria carece de sentido. Pero si dominas producir en tu interior los químicos del bienestar, desentierras una fuente inagotable que no depende de nada foráneo. Entonces, el aislamiento ya no es intimidación, el rechazo ya no es sentencia, y la incertidumbre cesa de tener tanto peso, porque tu mando no depende de lo que pase afuera. Implementarlo en tu trayectoria es más sencillo de lo que parece, pero requiere propósito. Dedica al menos 5 minutos al día a practicar lo que algunos llaman el estado elevado. Siéntate en mutismo, coloca tu garra sobre tu núcleo, cierra los ojos y concéntrate en generar una emoción de aprecio, gratitud o júbilo. Al arranque puede parecer forzado, pero tu cerebro no distingue si la emoción surge de un recuerdo real o de una evocación deliberada. Poco a poco esas emociones se vuelven más naturales y tu organismo empieza a liberar las hormonas que generan sosiego, plenitud y entusiasmo. También puedes reforzar este estado con maniobras tácticas. Inscribe 3 cosas por las que te sientas agradecido cada jornada. Reconoce un pequeño triunfo y celébralo. Recuerda a alguien que afectas y envíale maquinaciones positivas aunque no lo tengas cerca. Estos ejercicios activan los mismos circuitos neuronales que se encienden cuando esas experiencias ocurren en la circunstancia. Es como adiestrar tu intelecto para ser dominante, independientemente de lo foráneo. El efecto de practicarlo es un bienestar autosuficiente. Te das cuenta de que puedes mantener emociones positivas, incluso en medio de dificultades. Tu capacidad de resistencia aumenta, porque aunque las cosas no salgan como esperabas, tú sigues teniendo acceso a un estado interior de sosiego y júbilo. Y esa firmeza se refleja en todas tus resoluciones porque ya no reaccionas desde la deficiencia, sino desde la plenitud. Lo dominante de esto es que comienzas a atraer situaciones alineadas con tu estado elevado. La gente deleita estar cerca de alguien que irradia sosiego y júbilo genuinos. Las chances fluyen con más facilidad, porque transmites arrogancia y equilibrio. Pero lo más crucial es que ya no existes con terror a perder lo que posees, porque sabes que la fuente de tu bienestar está dentro de ti y no depende de nadie más. Según el maquiavelismo, la clave de la autoridad sentimental está en no depender de lo que no controlas. Nicolás Maquiavelo enseñaba que si pones tu dominio en lo foráneo, serás cautivo de lo foráneo. Pero si la pones en lo que depende de ti, serás dominante. Generar tu propia alquimia de dominio es justamente eso, un acto de autoridad, porque te restituye el mando sobre tu mundo interior. Por eso, practica cada jornada el estado elevado. Hazlo como un ceremonial deliberado que te recuerde que tu dominio no está en garras de otros, sino en tu capacidad de cultivar emociones genuinas. Cuando lo conviertas en costumbre, desenterrarás que el sosiego, el júbilo y la plenitud siempre estuvieron disponibles, aguardando a que dominaras encenderlas desde adentro. Lección 9. Cada reto en aislamiento robustece tu cerebro. Cada reto en aislamiento robustece tu cerebro. Porque cada ocasión que resuelves confrontarte a un conflicto sin depender de otros, adiestras a tu intelecto para confiar en sí, resolver dificultades de manera autónoma. Activa lo que los científicos llaman circuitos de autoeficacia. Estos circuitos refuerzan la creencia de que eres capaz, y cada ocasión que lo logras, tu cerebro registra esa victoria y edifica nuevas conexiones que hacen que la siguiente ocasión sea más sencillo. No se trata de rechazar el respaldo foráneo, sino de desarrollar en ti la seguridad de que puedes responder incluso cuando estás aislado.
Cuando resuelves actuar, aunque sea con terror o incertidumbre, tu cerebro responde liberando factores de crecimiento neuronal como el BDNF, que favorecen la plasticidad y la adaptabilidad. Dicho de otra manera, cada reto que confrontas en solitario no solo robustece tu temple, también robustece físicamente tu cerebro. Estás literalmente esculpiendo un intelecto más flexible, más inventivo y más listo para lo inesperado. Por eso, los retos que superas solo se transmutan en adiestramientos invisibles que hacen que tu resistencia crezca con el lapso. El yerro más común es creer que hallarse aislado frente a un conflicto es señal de debilidad. Pero la realidad es que es ahí donde nace tu auténtica potencia. Cuando alguien más soluciona por ti, pierdes la chance de activar tus propios bienes internos. Pero cuando eres tú quien da el avance, aunque yerres, interpretas, te adaptas y te robusteces, cada fallo se transmuta en una lección que moldea tu temple y tu intelecto. Implementarlo en tu trayectoria significa confrontar deliberadamente pequeños retos diarios sin pedir respaldo inmediato. Empieza por cosas simples. Resolver un inconveniente técnico, organizar un vacío, encontrar salidas inventivas sin depender de consejos foráneos. Al arranque, tu intelecto buscará atajos porque está acostumbrado a delegar o a pedir respaldo. Pero si persistes, empezarás a notar algo dominante. Tu arrogancia crece. Desenterrarás que tienes más capacidad de la que maquinabas y que puedes resolver más conflictos de los que imaginabas. Esta costumbre de afrontar retos solo se transmuta en una astucia intelectual. No significa que jamás aceptes respaldo, sino que el respaldo cese de ser tu inicial reacción. De esa manera, cuando genuinamente lo necesites, lo recibirás con gratitud y no como atadura. Lo crucial es que tu inicial respuesta sea, voy a intentarlo yo. Esa simple mutación de mentalidad robustece tu autonomía y poco a poco tu cerebro se acostumbra a confiar en sí. El efecto de practicar esto es profundo. Ganarás más arrogancia en ti mismo porque tendrás evidencias reales de que eres capaz. Te volverás más adaptable a lo inesperado porque ya no entrarás en pánico frente a lo desconocido. Tu intelecto sabrá que puede indagar salidas. Incluso tus vínculos mejorarán porque cesarás de depender de los demás para tu seguridad sentimental y táctica y podrás compartir desde la potencia en lugar de desde la necesidad. Lo interesante es que mientras más retos confrontas en aislamiento, más adiestras tu intelecto para indagar posibilidades en lugar de pretextos. Cesas de sentir que el orbe te supera y empiezas a sentir que el orbe es un campo de adiestramiento donde cada obstáculo es una chance de ascenso. Te darás cuenta de que lo que ayer parecía imposible, mañana se transmuta en un avance más en tu ruta. Según el maquiavelismo, la auténtica potencia no surge de evadir las dificultades, sino de confrontarlas con astucia y argucia. Nicolás Maquiavelo expresaba que lo que impide la maniobra se transmuta en la maniobra y lo que bloquea la ruta se transmuta en la ruta. Confrontar retos en aislamiento es poner en práctica esta enseñanza. En lugar de huir del obstáculo, lo usas para robustecerte y con cada avance te transmutas en alguien más sólido, más dominante y más capaz. Por eso, no le temas a los retos en aislamiento. Abraza esos instantes como coliseos invisibles para tu intelecto. Cada conflicto que soluciona activa en tu cerebro un adiestramiento que te prepara para el siguiente. Y cuando llegue la trayectoria con sus imprevistos, desenterrarás que ya posees la potencia para responder. Porque en el fondo, cada reto en solitario no es un castigo, es un obsequio disfrazado de reto. Lección 10. Tu vínculo contigo determina tus demás vínculos. Tu vínculo contigo determina tus demás vínculos, porque lo que portas adentro es lo que proyectas hacia afuera. La excelencia de tu lazo con los demás es simplemente un reflejo de cómo te relacionas contigo.
Si no deleitas de tu propia cercanía, inevitablemente indagarás en otros colmar los abismos que no sabes colmar en tu interior. Pero cuando dominas valorarte, a respetarte y a aceptarte tal como eres, atraes lazos sanos y genuinos que no nacen de la necesidad, sino de la abundancia. Cuando no te aceptas, te vuelves dependiente de la confirmación foránea. Indagas aprobación en cada gesto, en cada expresión, en cada mirada, y esa necesidad se transmuta en una carga para tus vínculos, porque las vuelves escenarios de inseguridad y terror al descarte. Es en ese punto donde aparecen las dinámicas tóxicas, mando, atadura, manipulación. Todo nace de la carencia de un vínculo sólido contigo. En cambio, cuando deleitas de tu propia presencia, tus vínculos cesan de ser un medio para colmar abismos y se transmutan en vacíos de ascenso compartido. La realidad es que no puedes conceder a otros lo que no te concedes a ti. Si no te tratas con calculada, difícilmente podrás ofrecer calculada sincera. Si no te respetas, aceptarás faltas de respeto como si fueran normales. Y si no te valoras, terminarás rodeándote de entidades que tampoco lo hacen. Pero si cultivas un vínculo sano contigo, si te hablas con amabilidad y reconoces tu mérito, automáticamente filtras lo que no está alineado con ese estándar. Tus vínculos foráneos se ordenan según el nivel de autoestima que posees. Implementarlo en tu trayectoria empieza con un juramento diario contigo. Dedica lapso, aunque sea unos minutos al día, a practicar la autoaceptación. Puedes hacerlo con ejercicios simples, inscribir 3 cosas que agradeces de ti mismo, mirarte al espejo y reconocer tus progresos, o practicar el mutismo para oír tu intelecto sin censurarla. También puedes cultivar instantes de deleite en aislamiento, leer, deambular, conspirar, crear. La maquinación es enseñarle a tu cerebro que tu propia cercanía es meritoria, que no requieres a nadie más para percibirse pleno. Cuando ejecutas esto de manera constante, notas una mutación profundo en cómo te relacionas con los demás. Ya no indagas afecto desesperadamente, lo eliges con sosiego. Ya no temes quedarte aislado porque sabes que no estás hueco. Tu seguridad interior se transmuta en un imán que atrae vínculos más conscientes, libres y equilibrados. Y lo más crucial, dominas poner límites precisos, porque comprendes que tu mando es más crucial que complacer a alguien más. El efecto es liberador. Tus lazos ya no nacen de la necesidad, sino del deseo genuino de compartir. Empiezas a conectar con entidades que también se valoran a sí mismas, porque vibras en la misma frecuencia de respeto y autoestima. Cesas de aceptar migajas sentimentales y edificas vínculos más plenos. Incluso tus conflictos mutan. Ya no reaccionas con terror o desesperación, sino con madurez y equilibrio, porque al estar bien contigo, no requieres que todo sea perfecto afuera. Esto también impacta tu entorno en formas que no imaginas. Tus aliados, tu pareja, tu clan sienten la distinción cuando interactúas desde la seguridad y no desde la deficiencia. Transmites sosiego en lugar de inquietud, comprensión en lugar de exigencia y potencia en lugar de fragilidad. Eso no significa que los vínculos cesarán de tener retos, sino que tendrás más instrumentos para confrontarlos con sagacidad. Según el maquiavelismo, la fuente de la auténtica autoridad y júbilo está en el vínculo que posees con tu propio intelecto. Nicolás Maquiavelo expresaba que la trayectoria de cada uno está determinada por las maquinaciones que cultiva. Si tus maquinaciones hacia ti son de rechazo y censura, eso se reflejará en todas tus interacciones. Pero si son de aceptación y gratitud, edificarás un entorno más sano. El maquiavélico domina bastarse a sí, no porque desprecia a los demás, sino porque comprende que solo desde la potencia interior se pueden edificar lazos genuinos. Por eso cuida el vínculo que posees contigo, como cuidas el vínculo más crucial de tu trayectoria, porque lo es. Lo que siembres adentro será lo que florezca afuera. Si te valoras, atraerás a quienes te valoran. Si te respetas,
estarás rodeado de respeto. Si te amas, podrás amar con más autoridad. Y cuando llegues a ese punto, desenterrarás que tu orbe foráneo solo refleja la grandeza que dominaste cultivar en tu interior. Lección 11. Acepta la deficiencia como parte crucial de la trayectoria. Acepta la deficiencia como parte crucial de la trayectoria. Porque la excelencia que tantas ocasiones perseguimos no existe ni en la naturaleza ni en el ser humano. La auténtica belleza está en lo asimétrico, en lo incompleto, en lo único. Mira una montaña. No hay dos picos idénticos. Observa un árbol. Sus ramas crecen torcidas buscando la luz en direcciones diferentes. Fíjate en un río. Su calla con el lapso. Nunca es igual de una jornada al otro. Y sin embargo, en esa aparente deficiencia encontramos armonía, existencia y grandeza. Lo mismo ocurre contigo. No naciste para encajar en un molde excelente, naciste para evolucionar en tu singularidad. El conflicto es que la sociedad te ha vendido la maquinación de que solo vales si alcanzas ciertos estándares irreales, un organismo impecable, una existencia sin fallos, un ruta sin tropiezos. Esa opresión constante te lleva a exigirte más de lo necesario, a censurarte con rigor y a sentir que nunca eres suficiente. Pero la realidad es que no requieres ser excelente, requieres ser genuino. La deficiencia es lo que te hace humano y aceptarla es lo que te permite ascender sin el fardo del juicio constante. Cuando rechazas tu deficiencia, te condenas a una carrera interminable hacia un objetivo que nunca llegará. Pero cuando la aceptas, transmutas tu existencia en un proceso de optimización continua, libre de la obsesión por alcanzar lo inalcanzable. La existencia no es un destino excelente. Es una ruta donde cada fallo enseña, cada caída robustece y cada marca cuenta una historia. Esa comprensión te emancipa de la necesidad de confrontarte con otros y te restituye el mando de avanzar a tu propio ritmo. Implementarlo en tu trayectoria comienza con un acto sencillo pero dominante. Cada amanecer repite la afirmación: acepto mis deficiencias y sigo ascendiendo cada jornada. No lo digas solo como una expresión hueca, díselo con convicción, comprendiendo que no eres menos por tener defectos. Eres más astuto porque los reconoces y aún así sigues progresando. Luego transmuta la optimización continua en una costumbre en lugar de censurarte por lo que falta. Agradece lo que ya optimizaste y labora en lo siguiente con tolerancia. El objetivo no es volverte excelente, sino evolucionar paso a paso. Cuando adoptas esta mentalidad, la autoexigencia tóxica comienza a disolverse. Ya no te tratas como a un adversario, sino como a un asociado de ruta. Te das autorización para yerrar, para interpretar, para empezar de nuevo las ocasiones que haga falta. Y en ese proceso desentierras algo meritorio. La calculada contigo no te hace débil. Te hace más resistente, porque quien se perdona se yergue más rápido, y quien se yergue más rápido progresa más lejos. El efecto de aceptar tu deficiencia es una existencia más ligera y genuina. Te percibirás más dominante para deleitar del proceso, sin la constante inquietud de no estar a la altura. Tus vínculos mejorarán, porque al cesar de exigirte excelencia, cesarás de exigirla en los demás y empezarás a valorar más la genuinidad que la apariencia. Lo mismo ocurrirá con tus esquemas. En lugar de paralizarte aguardando que todo esté excelente para comenzar, empezarás a maniobrar, a crear, a progresar, confiando en que lo irás perfeccionando en el ruta. La deficiencia también es el suelo productivo donde florece la inventiva. Muchas de las cosas más bellas del orbe nacieron de fallos, accidentes o rutas torcidas. La música, el arte, las maquinaciones innovadoras surgen precisamente de aceptar lo que no encajaba en el molde. Y tu trayectoria no es diferente. Cuando cesas de pelear contra tu deficiencia, desentierras nuevas formas de ser, nuevas chances y nuevas rutas que antes no veías. Según el maquiavelismo, el sagaz no indaga lo imposible,
sino que acepta la naturaleza tal como es. Nicolás Maquiavelo recordaba que incluso las marcas en la corteza de un árbol tienen su belleza porque forman parte de su historia. Así también tus deficiencias no son manchas que esconder, son señales de tu proceso, marcas de tu evolución y testigos de tu esfuerzo. El maquiavélico comprende que la astucia está en optimizar lo que depende de uno, no en obsesionarse con lo que jamás podrá ser excelente. Por eso, cesa de luchar contra la maquinación de que debes encajar en estándares irreales. Haz de la optimización continua tu estilo de trayectoria, no como una carga, sino como un privilegio. Cada jornada es una chance de ser un poco superior que ayer sin necesidad de ser excelente. Y cuando aceptes esta realidad, desenterrarás que tu trayectoria no solo será más ligera, también será más plena, porque dominarás deleitar del viaje en lugar de obsesionarte con un destino inexistente. Lección 12. Cesa de censurarte por lo que no posees. Cesa de censurarte por lo que no posees, porque nada material te define, ni el oro, ni una morada, ni un cargo, ni los bienes que hoy parecen cruciales, estuvieron contigo al nacer, ni estarán cuando te marches. La existencia entera es un tránsito, y lo único constante en toda esa ruta eres tú mismo. El intelecto débil se obsesiona con lo que falta, como si el mérito de una entidad dependiera de acumular, pero el intelecto astuto comprende que todo en la existencia es transitorio y recuperable. Lo que hoy no está, mañana puede retornar. Lo que hoy pierdes puedes reconstruirlo si mantienes firme tu temple. Cuando te censuras por no tener, alimentas un ciclo de sufrimiento innecesario. Empiezas a creer que no mereces lo suficiente porque no has alcanzado cierto estándar, porque no has logrado lo que otros muestran, porque aún no posees lo que ambicionas. Pero esa visión es un engaño. La confrontación con lo foráneo te roba el mando, mientras que la gratitud por lo interno te recuerda que siempre tuviste lo esencial, tu capacidad de maquinar, de interpretar y de erguirte. Todo lo demás es pasajero. El intelecto débil cree que perder algo es el final, pero el intelecto astuto sabe que la existencia es un proceso de ganancias y pérdidas constantes. Si pierdes un cargo, no pierdes tu talento. Si pierdes oro, no pierdes tu inventiva ni tu astucia. Si pierdes una morada, no pierdes tu capacidad de reconstruir un bastión. Todo lo material puede desaparecer en cualquier instante, pero lo que eres permanece. Esa es la auténtica riqueza, lo que nadie puede arrebatarte. Implementar esto en tu trayectoria requiere una mutación de enfoque. Cada ocasión que te descubras maquinando, no poseo esto o aquello. Detente y cambia el maquinación por yo soy lo que permanece y puedo reconstruir. Haz de esa expresión un recordatorio constante. Al principio, tu intelecto tratará de volver a la lamentación y a la confrontación, pero con práctica dominarás recordar que lo esencial no está afuera, sino adentro. Esa repetición diaria es un acto de emancipación, porque cada ocasión que lo haces, le devuelves a tu intelecto el sosiego que se perdía en la obsesión por lo material. Esa práctica también te adiestra para soltar la censura. Muchas ocasiones portas en tus hombros un fardo invisible, la sensación de que deberías poseer más, haber logrado más, alcanzar lo que otros esperan. Pero no estás en deuda con ninguno por lo que no posees. Tu único juramento es contigo, con seguir ascendiendo, con mantenerte de pie. El orbe puede censurarte por tus posesiones, pero tu mérito no depende de ellas. El mérito real se calibra en resistencia, en tu capacidad de seguir progresando sin importar cuántas ocasiones empieces de nuevo. El efecto de soltar la censura es el mando interior. Cesas de castigarte por cosas que están fuera de tu mando. Cesas de sentir vergüenza por lo que no has alcanzado y empiezas a concentrarte en lo que sí puedes edificar. Eso te devuelve vitalidad, precisión y autoridad.
La gente que existe sin esa carga se siente más ligera porque comprende que nada foráneo los define y por lo tanto no necesitan cargar con censuras innecesarias. Cuando interiorizas esta realidad, tu mirada hacia el venidero muta. Ya no ves las pérdidas como tragedias permanentes, sino como chances de reconstrucción. Ya no sientes que tu trayectoria se acaba porque algo te falta, porque reconoces que lo único que nunca falta eres tú, y mientras tú estés, siempre habrá posibilidad de erguirte. Esa seguridad se transmuta en la base de tu potencia personal. Según el maquiavelismo, lo que genuinamente importa no son las cosas que posees, sino el temple con el que confrontas la trayectoria. Nicolás Maquiavelo recordaba que lo que está fuera de ti es indiferente, y lo único que genuinamente posees son tus maquinaciones y tu voluntad. De esa forma, soltar la obsesión por lo que no posees es un acto de sagacidad. Eliges concentrarte en lo que depende de ti, y liberas tu intelecto del fardo de lo efímero. Por eso, cesa de censurarte por lo que no posees. Agradece lo que eres, robustece lo que depende de ti, y recuerda que todo lo foráneo va y viene. Mientras sigas de pie, con tu intelecto preciso y tu ambición firme, nunca estarás genuinamente hueco, porque lo que permanece es tu núcleo, y con él siempre podrás volver a empezar. Lección 13. La precisión llega cuando silencias el estruendo foráneo. La precisión llega cuando silencias el estruendo foráneo, porque mientras tu intelecto esté saturado de voces, juicios y desvíos, será imposible oír tu auténtica orientación. Solo en el mutismo puedes oír tu ambición real. La sociedad, las redes y hasta las entidades cercanas, muchas ocasiones con buen propósito, intentan imponerte sus objetivos, sus ritmos y sus definiciones de triunfo. Pero esos objetivos no siempre son tuyos. Y si no dominas desconectarte, existirás corriendo tras anticipaciones ajenas, sin comprender qué es lo que de verdad ambicionas para ti. El estruendo foráneo es como un eco constante que nubla tu discernimiento. Desde pequeño te han expresado qué deberías lograr, cómo deberías verte, cuánto deberías poseer para percibirse válido. Y si nunca te detienes a hacer mutismo, esa programación se transmuta en tu guía. Aunque no esté alineada con tu núcleo, la precisión no surge en medio del bullicio, surge en la pausa. Es en esos instantes de quietud donde tu intelecto se ordena, tu núcleo se expresa y tu ambición se revela con nitidez. La mayoría indaga respuestas en lo foráneo, en tomos, en consejos, en las redes sociales. Y aunque todo eso puede incitar, la realidad es que tu orientación personal solo puede nacer de adentro. El conflicto es que pocas ocasiones le damos vacío a ese adentro para charlar. Nos colmamos de estruendo para evadir el mutismo, porque el mutismo puede ser arduo, pero precisamente ahí está el tesoro en atreverte a oír lo que surge cuando apagas el orbe por un instante. Implementarlo en tu trayectoria es un ejercicio de audacia y astucia. Desconéctate regularmente de las distracciones sociales. Apaga el teléfono, cierra la máquina, aléjate de la televisión. Dedica un lapso profano, aunque sean 10 o 15 minutos al día, para estar en mutismo contigo. En ese vacío, hazte una interrogante dominante. ¿Qué ambiciono yo de verdad? No lo que esperan tus progenitores, no lo que ovacionarían tus aliados, no lo que dicta la moda. Interrógate con sinceridad y oye sin censurar lo que aparezca. La primera ocasión quizás solo oigas estruendo intelectual, inquietudes, pendientes, memorias, pero si eres constante, poco a poco tu intelecto se aquieta y la precisión comienza a aparecer. Desenterrarás deseos que habías ignorado, pasiones que habías reprimido, rutas que en el fondo siempre supiste que eran tuyos. Esa es la magia del mutismo. Revela lo que ya estaba ahí aguardando a ser oído. El efecto de esta práctica es una trayectoria más intencional. Ya no tomarás resoluciones por inercia o por opresión social, sino porque responden a tus valores. Y cuando tus maniobras están alineadas con lo que de verdad ambicionas,
La incitación es más fuerte, la astucia más natural y el mando más constante. No existirás tratando de impresionar a los demás, sino edificando una trayectoria que tenga sentido para ti. Cuando logres silenciar el estruendo foráneo, incluso los conflictos se verán de otra manera. La precisión te permitirá distinguir entre lo urgente y lo crucial, entre lo que es un deseo tuyo y lo que es solo una anticipación ajena. Y eso evadirás que pierdas vitalidad en luchas que no son tuyas. Desenterrarás que muchas de las cosas que te inquietaban no eran esenciales y que tu auténtica ambición estaba mucho más cerca de lo que imaginabas. Este ejercicio no solo transmuta tu trayectoria, también transmuta tus vínculos. Al tener precisión sobre quién eres y qué ambicionas, cesas de depender de la aprobación foránea. Eso te permite relacionarte desde la genuinidad y no desde la necesidad. Tus lazos se vuelven más honestos porque ya no maniobras para encajar, sino para compartir lo que eres realmente. Según el maquiavelismo, la sagacidad consiste en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. El estruendo foráneo es algo que no puedes dominar del todo, pero el mutismo interior sí está en tus garras. Nicolás Maquiavelo pasaba horas deliberando en aislamiento, porque sabía que ahí encontraba la orientación para gobernar no solo un imperio, sino también su propio intelecto. La precisión maquiavélica no viene de seguir la muchedumbre, sino de retirarte a ti mismo y oír tu argucia. Por eso, haz del mutismo una costumbre. Cállale el volumen al orbe de vez en cuando y sube el volumen de tu interior. Hazte interrogantes reales. Responde con honestidad y edifica tu trayectoria desde ahí, porque la precisión no está en lo que otros digan, está en lo que tu interior grita cuando te das la chance de oírlo. Lección 14. Haz del aislamiento un coliseo del intelecto. Haz del aislamiento un coliseo del intelecto. Porque el lapso contigo no es un castigo ni un abismo, es el mejor adiestramiento para robustecer tu adentro. Así como el organismo se robustece con ejercicio corporal, el intelecto se robustece en instantes de introspección. Cada minuto en mutismo, cada vacío donde eliges estar contigo, es una chance de pulir tus maquinaciones, ordenar tus emociones y adiestrar tu temple. Y cuanto más lo practicas, más resistente y concentrado te vuelves frente a la trayectoria. El aislamiento, cuando lo usas con sagacidad, se transmuta en un laboratorio donde puedes observar lo que maquinas y sentir lo que normalmente ocultas con estruendo y desvíos. Es ahí donde desentierras patrones intelectuales que te limitan y creencias que no sabías que cargabas. No requieres aguardar a que la trayectoria te dé respuestas. Puedes edificarlas en esos vacíos de sosiego, lo que al principio puede parecer aburrido o arduo. Pronto se transmuta en precisión, porque solo en el mutismo puedes oír lo que de verdad habita en tu adentro. El hierro está en ver el aislamiento como un adversario. Numerosas entidades buscan escapar de él llenando sus jornadas de obligaciones, pantallas, diálogos superficiales o actividades que no aportan nada. Pero ese escape solo es una forma de posponer el encuentro, más crucial, el encuentro contigo. Cuando dominas quedarte en aislamiento sin terror, tu intelecto se expande, tu inventiva aumenta y tu potencia se multiplica. Es ahí donde se forja el auténtico enfoque intelectual. Implementarlo en tu trayectoria es simple, aunque requiere astucia. Dedica instantes de aislamiento a la conspiración, la lectura y la deliberación profunda. No se trata de segregarte del orbe, sino de reservar un vacío diario donde tu intelecto pueda adiestrar sin desvíos. Puedes empezar con 10 minutos al día. Apaga tu teléfono, siéntate en mutismo y observa tus maquinaciones sin censurarlos. Después incorpora lecturas que nutran tu intelecto, tomos que te inciten y te reten, y finalmente inscribe o delibera sobre lo interpretado, de manera que no se quede solo en teoría, sino que se transmuta en guía táctica para tu trayectoria. Cuando haces del aislamiento un coliseo,
empiezas a notar efectos, igual que cuando adiestras tu organismo. Al arranque puede ser arduo, pero con el lapso tu intelecto se vuelve más ágil, más astuto y más concentrado. Ya no reaccionas impulsivamente porque dominaste observar antes de maniobrar. Ya no te distraes con facilidad porque adiestraste tu capacidad de concentración y ya no temes a estar aislado porque desenterraste que en esos instantes se encuentra tu mayor fuente de poder personal. El efecto es un intelecto más preciso y una trayectoria con resoluciones más conscientes, porque cuando adiestras en el aislamiento, luego, en la trayectoria real, maniobras con más precisión. No eliges por opresión foránea, eliges con sosiego y con congruencia. Y cada resolución tomada desde la precisión se transmuta en un avance firme hacia el venidero que ambicionas. Además, desentierras un beneficio extra, el mando interior. Cesas de percibirse incompleto, sin séquito, y comienzas a deleitar de tu propia presencia. Ese mando se refleja en tus vínculos, en tu labor y en tu forma de confrontar los retos diarios. Lo interesante es que el aislamiento también robustece tu resistencia sentimental, te enseña a no depender de incitaciones foráneas para estar bien. Cuando eres capaz de generar sosiego, enfoque e incitación desde tu adentro, ya no eres rehén de lo que ocurra afuera. Puedes estar rodeado de desorden y aún así preservar la frialdad porque tu intelecto ya está adiestrado. Esa es la auténtica autoridad, no requerir que el orbe se acomode para estar en mando, porque ya posees un coliseo interior que te sostiene. Según el maquiavelismo, la potencia se encuentra en cultivar el intelecto más que en dominar lo foráneo. Nicolás Maquiavelo recordaba que nadie es más dominante que aquel que se basta a sí, y el aislamiento es precisamente el vacío donde dominas bastarte, donde tu argucia y tu astucia se transmutan en tus mejores aliados. El maquiavélico no huye del mutismo, lo abraza como una chance de adiestrar la astucia y la precisión. Por eso, no huyas del aislamiento. Haz de él tu coliseo, tu vacío de ascenso y adiestramiento intelectual. Usa esos instantes para conspirar, leer, deliberar y robustecer tu temple, porque cuando tu intelecto se robustece en mutismo, tu trayectoria se vuelve más precisa, tus resoluciones más tajantes y tu ruta más genuina. Lección 15. Domina descartar sin padecer. Domina descartar sin padecer, porque la trayectoria no es un ruta estático, es un flujo constante de mutaciones. Entidades llegan y entidades marchan, y cada partida, aunque lastime, abre un nuevo vacío para tu ascenso. El atadura excesivo es lo que transmuta esas mutaciones en padecimiento, porque te aferras a lo que ya no está y tratas de retener lo que nunca estuvo bajo tu mando. Cuando aceptas que nada ni nadie te pertenece de manera absoluta, liberas tu núcleo de la prisión de la atadura y dominas avanzar más ligero. Aferrarte a las entidades como si fueran tuyas es una ilusión que solo genera dolor. La circunstancia es que nadie puede jurarte estar para eternamente, porque todos estamos sujetos al mismo destino. En mutación, un aliado puede distanciarse, una pareja puede finalizar. Un familiar puede marchar y resistirse a esa realidad. Solo agrava la laceración. El padecimiento no está en la pérdida en sí, sino en la resistencia a aceptarla. En cambio, cuando agradeces lo que compartiste y reconoces que esa etapa cumplió su propósito, transmutas la melancolía en gratitud. Cada ocasión que alguien marcha de tu trayectoria, no significa que todo terminó. Significa que tu ruta requiere otro conocimiento. Esa entidad cumplió un papel en tu historia. Dejó enseñanzas, instantes, memorias que siempre vivirán en ti. Y ahora la trayectoria te invita a progresar más astuto y más consciente. No se trata de olvidar, sino de integrar lo vivido sin convertirlo en una ligadura. Así como las estaciones mutan y la naturaleza se renueva, tu trayectoria también necesita ciclos de cierre para dar lugar a lo nuevo.
Implementarlo en tu trayectoria requiere práctica y audacia. Cuando confronte una pérdida, en lugar de hundirte en la lamentación, haz el ejercicio de la aceptación. Agradece lo vivido con esa entidad, reconoce lo que interpretaste y permite que esa etapa se cierre. Luego enfoca tu vitalidad en ti mismo, en tu ascenso, en tus objetivos. Interrógate, ¿qué puedo edificar ahora con la potencia que esta experiencia me dejó? Esa interrogante muta el dolor paralizante en una fuerza transmutadora. La aceptación no es resignación fría, es un acto de autoestima y de madurez. Resignarse es expresar, no hay nada que ejecutar, mientras que aceptar es reconocer la circunstancia y aún así elegir progresar con el núcleo en mando. No puedes dominar quién se queda y quién marcha, pero sí puedes dominar cómo respondes. Y si eliges responder con gratitud y ascenso, transmutas cada pérdida en un escalón hacia tu potencia. El efecto de existir de esta manera es menos dolor y más mando interior. Empiezas a soltar la carga sentimental que antes te mantenía atrapado en memorias y ausencias. Desentierras que la trayectoria sigue ofreciendo belleza, que tu ruta no termina con la partida de alguien más, y sobre todo dominas a confiar en que toda mutación trae consigo una chance de evolución personal. Cuando descartas sin padecer, tu núcleo se abre al presente y tu intelecto se libera para crear lo que sigue. Descartar no significa que no te importe, significa que eliges afectar sin ligaduras. Significa que honras a las entidades por lo que fueron en tu trayectoria, sin convertirlas en un obstáculo para tu venidero. Y esa forma de existir también transmuta tus vínculos actuales. Ya no afectas desde el terror a perder, sino desde la autoridad de compartir. Eso hace que tus lazos sean más genuinos, más profundos y menos cargados de inquietud. Según el maquiavelismo, todo lo foráneo es transitorio e incierto. Nicolás Maquiavelo recordaba que lo que hoy es mañana cesará de ser, y que el sagaz no se lamenta por lo que la naturaleza le arrebata, sino que agradece lo que la naturaleza le concedió. Nicolás Maquiavelo también insistía en que el dolor viene de querer dominar lo que no depende de nosotros. Aceptar las partidas es poner en práctica esa sagacidad, soltar lo que no puedes retener y concentrarte en lo único que sí depende de ti, tu astucia y tu manera de responder. Por eso, domina descartar sin padecer. No te encadenes a lo que ya cumplió su ciclo. Agradece, suelta y progresa. Cada entidad que marcha deja vacío para una nueva etapa, una nueva potencia y un nuevo tú. Cuando lo comprendas, desenterrarás que la trayectoria nunca te quita algo sin concederte también la chance de ascender. Si has llegado hasta aquí, ya demostraste que posees el juramento de mutar y la potencia de quedarte hasta el final. Felicítate, celébrate, porque no todos llegan, pero tú sí lo hiciste, y eso significa que ya estás en el ruta correcto. Ahora deseo que vayas a las anotaciones y inscribas una vez más con firmeza. Hoy me libero independiente, soy maquiavélico. Esa es tu marca, tu recordatorio y tu juramento contigo. Inscríbela para robustecer tu intelecto y demostrar que estás listo para combatir aislado, sin aguardar que nadie más te libere. Y si este discurso encendió algo dentro de ti, dale like al video, suscríbete y activa la campana, porque seguiremos trayendo más contenido para robustecer tu astucia, tu intelecto y tu ambición maquiavélica.